Hola, nosotras somos el grupo número 2 y en esta oportunidad hablaremos sobre un caso de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TDAH es un trastorno neurobiológico muy frecuente en niños y adolescentes que se manifiesta con síntomas de hiperactividad, impulsividad y falta de atención. En este caso, analizamos los síntomas que presenta un individuo de 11 años de edad masculino y nos referiremos a él con las iniciales FC para determinar un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad con presentación predominantemente inatento y de gravedad leve. Para realizar este diagnóstico nos basamos en los criterios presentes del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El criterio plantea que el individuo debe presentar un patrón de inatención, hiperactividad e impulsividad constante y persistente, y que estos síntomas afectan en la cotidianidad de la persona. En el caso de FC, es notorio cómo estos síntomas han afectado y han generado cierto deterioro en cuanto a su vida académica y al contexto familiar. Dentro del criterio A están presentes los síntomas. Primero conseguimos los síntomas de inatención y luego conseguimos los síntomas de hiperactividad e impulsividad, de los que se hablarán más adelante, de los cuales el individuo debe cumplir con al menos 6 de 9 síntomas presentes en el manual. El primer síntoma que conseguimos en el área de inatención plantea que con frecuencia se cometen errores en exámenes, en actividades, en evaluaciones, en trabajos incluso, pero no es por falta de información, no es porque no tengas la información, sino porque el niño se distrae, se descuida y pierde el foco atencional. Entonces responde de manera errada. Por ejemplo, en el caso de FC, comete errores en los exámenes. Y uno se puede dar cuenta de que no es porque no sepa lo que le están preguntando, porque no haya estudiado, por ejemplo, sino que él sabe la información, pero como está distraído con cualquier factor externo, entonces se distrae, pierde la concentración y responde de manera errada. Ok, ahora conseguimos unos síntomas que plantean la dificultad que presenta el individuo para mantener la atención por ejemplo, en un examen, en una tarea, en una actividad. Y en el caso de FC, el niño suele distraerse muy fácilmente con objetos del salón de clase, con las conversaciones de sus compañeros, incluso cuando él no está participando. Y también se distrae mucho con los ruidos que están afuera del salón. Entonces le cuesta mantener la atención en lo que está haciendo. Por otra parte, tenemos el síntoma 1C, que plantea que con frecuencia no sigue las instrucciones y no le hace caso a su maestra o a sus padres, y que en ocasiones no culmina las actividades que se le envían a casa. Por ejemplo, en el caso de FC, le cuesta mucho seguir las instrucciones que le da su profesora, su maestra, y cuando llega a casa requiere la instigación y de que los padres estén bombardeándolo detrás de él para que cumpla las actividades, para que las realice, para que las inicie y para que las pueda culminar de manera correcta. Ahora conseguimos los síntomas que hablan sobre esa desorganización que presenta el individuo a la hora de realizar tareas, y esto es de manera persistente. En el caso de FC, el niño presenta desorganización en cuanto a los métodos de trabajo. Esto significa que se le dificulta organizarse y planificar los métodos que va a utilizar para realizar un trabajo, una actividad o las tareas escolares. Luego conseguimos que el individuo frecuentemente evita iniciar tareas que requieran de esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, un trabajo, por ejemplo, las tareas escolares, que en el caso de FC, él requiere la instigación de los padres
para realizar estas tareas. Esto puede entenderse como que la dificultad que él tiene para concentrarse le afecta a la hora de realizar las actividades, y como tiene tantos problemas con la concentración, se frustra porque no puede concentrarse en lo que está haciendo. Entonces él evita realizar estas actividades, evita iniciarlas, y solamente lo hace porque los papás están detrás de él. Para finalizar con el área de los síntomas de inatención, tenemos el 1H y el 1I. El síntoma 1H plantea que el individuo se distrae con facilidad por factores externos, por estímulos externos. En el caso de FC, él se distrae con facilidad con objetos del salón, por ejemplo cuando está en el colegio. Se distrae con los ruidos que están fuera del salón y se distrae con las conversaciones que tienen sus compañeros. En la evaluación psicológica indicaron que el niño se dispersa y se distrae muy fácilmente con estímulos irrelevantes. El síntoma 1I nos plantea que con frecuencia olvida las actividades y tareas cotidianas. Esto puede ser tanto en la escuela como en el mismo hogar. En el caso de FC, el niño no entrega las tareas en el tiempo debido, en el tiempo que se le indica, porque dice que se le olvida. Igual que tiende a olvidar las asignaciones, tiende a olvidar que tiene que realizarlas y que tiene que entregarlas. Ahora vamos a hablar de los criterios de hiperactividad que se pueden observar en el caso. En el DSM se describen 9 criterios de hiperactividad, y para que una persona sea diagnosticada con TDAH combinado o con TDAH con predominancia en hiperactividad, debe tener por lo menos 6 de estos 9 criterios. En este caso se observan solamente 3. El primero es el del 2.A, que dice: con frecuencia juega con manos o pies o se retuerce en el asiento. En el caso se especifica que la maestra del sujeto dice que él siempre se está moviendo, siempre se está retorciendo en el asiento y siempre está haciendo movimientos, por lo que se puede observar este criterio. Los otros 2 criterios que se pueden observar son el 2.B, que dice que frecuentemente se levanta del asiento en situaciones en las que no debería levantarse del asiento, como en clases, lo cual se evidencia cuando en el caso se especifica de nuevo que su profesora dice que él siempre se levanta del asiento, y por último que habla en exceso, según el criterio 2.F, que también se dice en el caso que el sujeto de hecho sí habla en exceso. Los indicadores que acabamos de analizar forman parte del criterio A del DSM-5. Para poder diagnosticar TDAH se deben también tomar en cuenta los demás criterios de este diagnóstico. Luego viene el criterio B. El criterio B especifica que los síntomas deben aparecer antes de los 12 años. Tomando en cuenta que el sujeto tiene 11 años, aún no ha cumplido los 12 años, resulta lógico que todos los criterios observados aparecen antes de los 12 años. El criterio C especifica que estos síntomas deben aparecer tanto en un ambiente escolar como en un ambiente del hogar, o sea, en todos los ambientes de la vida del niño se deben observar estos indicadores. En este caso es así. El sujeto tiene problemas por su inatención principalmente en todos los ambientes, en su casa, en casa de los abuelos, jugando deportes, en el colegio, todos los ambientes descritos en el caso, solamente en los cuales se presenta algún tipo de alteración debido a este diagnóstico. El criterio D define que se deben demostrar que existen alteraciones en la funcionalidad de la vida del sujeto debido a los síntomas de su trastorno. En este caso es así, por ejemplo, se puede observar en la parte escolar, en donde el sujeto tiene muchos problemas para mantenerse a la par de sus compañeros y además tiene problemas para realizar actividades del colegio por sí solo debido a los síntomas del TDAH. Y por último está el criterio E, que explica que ningún otro trastorno debe poder explicar estos síntomas mejor. Esto se explicará más a fondo cuando lleguemos al diagnóstico diferencial, en donde explicaremos por qué los demás diagnósticos que podrían realizarse no explican estos síntomas
con el mismo nivel de precisión que un diagnóstico de TDAH. Luego de analizar todos los criterios se puede realizar el diagnóstico. Los tres diagnósticos posibles son TDAH combinado, TDAH de predominancia de inatención y TDAH de predominancia de hiperactividad, tomando en cuenta que inatención tuvo 7 de los 9 criterios y de hiperactividad tuvo solamente 3 de los 9 criterios. Este sujeto tendría TDAH con predominancia en inatención. También tomando en cuenta el caso, se podría decir que la gravedad es leve. Es leve porque la alteración de funcionalidad que hay en la vida del sujeto es mínima. No hay alteración grave en la funcionalidad del sujeto. Y por esta razón, la gravedad sería leve. Diagnóstico diferencial. El primer trastorno con el cual se hizo la comparación es el trastorno del espectro autista. En un primer lugar, en el caso, se podría pensar que el sujeto tiene autismo por el hecho de que se explica que hay una afectividad exagerada a la hora de interactuar con otras personas, con sus padres, con sus abuelos y a la hora de jugar deportes en grupo, pero el caso especifica que de hecho es un niño muy afectivo, que no tiene ningún problema para relacionarse con los demás, por lo que no hay problemas con la afectividad. Además de esto, no hay problemas con el lenguaje, ni con el área sensorial, ni con la flexibilidad. De hecho, la flexibilidad es una de las ventajas, uno de los fuertes que tiene este niño. Como estas son las 4 áreas del autismo, al no estar ninguna de estas 4 áreas afectadas, se puede entender que no tiene autismo. Luego vendría la discapacidad intelectual. En primer lugar, la razón por la cual se puede asumir que este niño no tiene discapacidad intelectual es por su coeficiente intelectual. Para tener discapacidad intelectual es necesario que tu coeficiente intelectual se encuentre por debajo de 80. En este caso, se menciona en el caso que el niño tiene un coeficiente intelectual por debajo de lo que se esperaba, pero igual se afirma que está dentro del promedio. Si está dentro del promedio, se sobreentiende que no puede ser menor a 80. Además de esto, se suma el hecho de que se explica en el caso que, aunque sí presenta algunas dificultades en la escolaridad, el niño se logra mantener a la par de sus amigos. Esto también es un indicativo de la discapacidad intelectual, y por esta razón se puede entender que no padece discapacidad intelectual. Respecto a un trastorno específico del aprendizaje, aunque se menciona en el caso que el niño ha tenido problemas para mantenerse a la par de sus compañeros, sobre todo en un ámbito escolar, el caso refiere a que actualmente esos problemas ya no están presentes. Y segundo, en ningún momento el caso especifica acerca de estos problemas tengan algo que ver con las áreas específicas de lectoescritura o de matemáticas. Por estas razones no hay manera o no hay razón para pensar que se trata de un trastorno específico del aprendizaje, pues hay un problema generalizado que se debe a la inatención y no a un trastorno específico del aprendizaje. Mi nombre es María José Valero y yo voy a explicar sobre el manejo multidisciplinar del caso. Se observan 3 factores. La primera es la terapia psicológica, la segunda son las tutorías personales y la última es la intervención psiquiátrica. En la terapia psicológica se debe llevar al sujeto a un psicólogo a pesar de que atendió terapia en las edades comprendientes entre los 8 y los 10 años, pero no se explica la razón por la cual faltó a dichas terapias, pero es beneficioso que vuelva a retomarlas. En las tutorías personales, el niño requiere ayuda y vigilancia constante y suficiente para ser capaz de terminar sus actividades personales. Es posible que sus padres no tengan tiempo, por eso se requiere un tutor especializado infantil que podría entregarle la ayuda necesaria para estar a la par de sus compañeros. En la intervención psiquiátrica. En la intervención psiquiátrica, en el presente caso, describe que los síntomas de inatención empeoran y son cada vez más frecuentes. Si el sujeto sigue así, puede empeorarse y requiere de una consulta psiquiátrica para analizar la posibilidad de que necesite un tratamiento farmacológico. Adicionalmente, en la economía de fichas, si el niño cumple sus deberes y no se le olvida sus objetos, se le puede dar la recompensa que él desee, que en este caso es practicar deportes. La segunda técnica de intervención sería la sobre
Corrección restitutiva. ¿En qué consiste? Que es una variación de la modificación de la conducta indeseable en el que se le exige al niño que repare el daño ocasionado. Este tipo de conducta es basado sobre todo para niños con características irritables. Por ejemplo, si el niño tira la puerta, la madre le dice: voy a contar hasta 3, si sigues tirando la puerta, te voy a llamar la atención. Y la última técnica de intervención psicológica sería la sobrecorrección restitutiva de práctica positiva. ¿En qué consiste? Es una técnica que se encarga de modificar las conductas en donde el niño se daña a sí mismo. Esto se llamaría autolesiones. Por ejemplo, el niño se frustra en el momento que saca malas calificaciones o cuando comete errores en el béisbol. ¿Qué se tendría que hacer? Se tendría que ayudar a mejorar su autoestima diciendo que va a mejorar en las calificaciones y que va a evitar cometer errores en el béisbol, así evitando futuras autolesiones a lo largo de su adolescencia, que sería morderse las uñas o llegar incluso a un suicidio.